Hemos venido hablando, amados, sobre el evangelio de Pablo. Amén. Así lo denominó Pablo. Pablo dijo mi evangelio. No porque Pablo dijera yo lo escribí, se me ocurrió que sonaba bien, así que aquí se los mando. No. Pablo dice mi evangelio porque fue una revelación que él recibió directamente del Señor. Pero Pablo mismo en sus cartas dice que él luego sube a Jerusalén y presenta su evangelio a algunos de los discípulos para que lo analizaran. Dice que literalmente lo puso para que fuera analizado. Y dice la Biblia que no encontrando ellos ningún error, lo motivaron y le dijeron que siguiera. Estoy parafraseando la historia. Así que el evangelio de Pablo no es que Pablo se inventó una palabra. Es que su evangelio fue recibido por revelación y era una palabra que tenía fundamento. Así que seguimos con esto. Hoy es la cuarta semana que hablamos sobre el evangelio de Pablo y yo quiero seguir en un punto porque hay que avanzar y no podemos dejar los puntos solamente medios tocados, menos en este tiempo en el que estamos viviendo, donde la iglesia siente que puede vivir sin ley. No me refiero a la ley del Antiguo Testamento, me refiero a la ley del Espíritu. Amén. Nosotros seguimos viviendo bajo una ley, se llama la ley del Espíritu. Amén. Cuando Dios se presenta, cuando está Jesús en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros seguimos bajo una ley, se llama la ley del Espíritu, la ley del Hijo. Y esta ya no es una ley escrita que es imposible de llevar. Esta es una ley escrita en nuestros corazones. Pero a veces, amados, parece que la iglesia siente que la gracia es un motivo para vivir haciendo lo que me da la gana. Y ese evangelio no existe en ningún lado. Entonces yo quiero entrar, ya usted conoce la dinámica. Si tiene un teléfono con Android, descarga la aplicación de la iglesia. Ahí está el bosquejo, CASL Ministerio. Lo busca en Play Store y ahí está, lo descarga, ahí está el bosquejo. Y todos los bosquejos para atrás. Si usted lo que tiene es iOS, descarga YouVersion, se va a eventos, pone Centro de Adoración Sin Límites y ahí le va a aparecer el bosquejo. Ahí dele guardar, por favor. Amén. Esto es importante, amados. Nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra. Amén. Entonces, hoy sigo con el tema de la semana pasada, lo que Pablo define como pecado. Y yo le pongo por título, el pecado, la herida del alma. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, ahí lo tienen en su aplicación, se lo van a poner aquí, pero sobre todo búsquelo en la Biblia, en cualquier presentación. Amén. Nosotros aquí no tenemos problemas si usted trae la Biblia en el dispositivo. Con lo que tenemos problemas es que ni en el dispositivo la lea. Gloria a Dios. Como está escrito, Romanos 3, 10 al 12, está hablando Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Oiga esto. Cuando nosotros leemos esto, amado, nos damos cuenta que Pablo está tocando el centro mismo de la perversión y de la corrupción humana. Pablo no está dando, si usted pudiera entender, Romanos es una carta que fue escrita en términos judiciales. Romanos, podríamos decir, es la carta jurídica que está escrita en la Biblia. Si usted lee Romanos en los primeros 3 capítulos, usted lo que está leyendo es la sentencia de alguien que conoce la ley y está dictando sentencia de todo, está haciendo un recuento de todos los cargos que hay contra nosotros. Y en estos 2 versos Pablo hace una conclusión, un cierre de todos los cargos contra nosotros. Y en estos cargos, o en esta conclusión de cargos, Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron, a una todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la conclusión donde Pablo dice: a este nivel llegó la perversión y la corrupción humana. ¿Hay alguien ahí? Amén.
Oiga esto. Ahí le pongo las palabras usadas por el apóstol Pablo son tan totalmente intencionales. El tema central de la carta a los romanos es la justicia de Dios, y por eso Pablo inicia poniendo una base clara y firme de lo que es el pecado. Porque el evangelio de Pablo es el mensaje sobre cómo el pecador puede ser justo y estar en paz con Dios. Amén. Yo quiero que usted entienda que cuando la Biblia dice justo, se traduce también como justificado. Porque justos no somos, pero justificados sí. Amén. Entramos. El estándar del Dios santo. Aquí es donde se pone feo el asunto. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amor, ¿pueden bajarle un poquito? Es que tengo que retirármelo porque siento mucho volumen afuera. Oh, ok, gracias. Romanos 8:7-8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche. Por cuanto los designios de la carne o la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto, amados, es que estas cosas son determinantes. Aquí no nos dejan chance de por dónde coger. Pero mire, y sí, no, a ver, los designios de tu carne son enemigos de Dios. Y cualquiera que viva por ellos no puede agradar a Dios. Punto. Vea lo que dice Jesús mismo. Por si uno decía, pero fue Pablo. Pero oiga Jesús, Mateo 5, verso 20 y verso 48. Verso 20. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oigan, amados, los fariseos eran tipos que no eran espirituales, pero trataban de vivir una vida lo más recta posible, porque ellos sentían que si lo hacían, ellos heredaban el reino de Dios. Y Jesús viene y le dice a los que lo están siguiendo: si la justicia de ustedes no es mayor que la de estos hombres, ustedes tampoco lo heredan. Y el verso 48, para cerrar este discurso del Señor en el capítulo 5, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, amados, aquí se pone demasiado alto el tope para brincar. Porque yo puedo intentar tener la justicia de alguien, pero ser perfecto como Dios. Pero es Jesús el que está levantando ese tope. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Hay alguien ahí? Estamos entendidos que nadie, amados, nadie puede ser justo por sus propios medios, por más que se esfuerce. Estamos de acuerdo. Pero esto tiene que confrontarnos, y le voy a decir por qué. Porque yo tengo dos maneras de ser confrontado. Porque yo puedo sentir que soy mejor que el otro, porque el otro es más pecador que yo. Así que midiéndome con alguien puede hacer que salga bien parado. Así que mi pecado no es tan malo como el de otros. Pero cuando mi estándar no es con el otro, que es más pecador que yo, sino con Dios, que es santo, no importa qué tan bueno sea, yo también soy pecador. Es que hay gente que se compara con la demás gente, pero no te compares con los demás, comparémonos con Dios. Es fácil compararse con otro, con otra, pero con Dios, cuando nos comparamos con Dios, todos quedamos expuestos a lo que realmente somos, que somos pecadores, y que Dios nunca ha estado dispuesto a bajar la medida de santidad, porque es el estándar divino. ¿Hay alguien ahí? Amados, nosotros hemos cometido el error de hacer a Dios tan humano, tan parte de nosotros. En México tienen una expresión que me gusta mucho. Ellos dicen: no sea igualado, no sea igualada. La iglesia ha cometido el error de ser igualada, de hacer pretender que Dios es como nosotros, pero no lo es. Dios tiene un estándar que está muy por arriba del estándar nuestro. ¿Hay alguien ahí?
Y que Dios sea amor no lo hace menos santo. Que Dios sea misericordioso no lo hace menos Señor. Que Dios perdone no lo hace menos Dios y Rey. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Amén. Que tu papá y tu mamá sean buenos contigo hoy no los hace menos autoridad. ¿A que sí? ¿Qué tirada cuando los chiquillos sienten que usted ya les sonrió mucho, ya jugó mucho con ellos, ya les dijo varias veces que sí y se van igualando? ¿A que sí? Hasta que hay un día en que usted tiene que recordarles quién manda. ¿Cierto o no? ¿Ah? Y se calma, papito, se calma, mamita, porque aquí el que manda soy yo. Y se calla. Alguien aquí ha dicho, y se calla. Ya no quiero oírle. Se acabó esta conversación. Pero ¿por qué? Ya uno no quiere ni decirles por qué, así que les dice, ¿por qué me da la gana? Punto. Lo que la gente no quiere entender es que Dios tiene un estándar. ¿Y por qué? Porque le dio la gana. ¿Hay alguien ahí? Porque Él es Dios. Dios no tiene que explicarse. Es más, yo no tengo que explicar a Dios. Dios no necesita explicarle a nadie porque Él es como es. Él es Dios, si te gusta bueno y si no también. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Entonces, amados, cuando entendemos que hay un estándar y cuando entendemos cuánta rebelión hay en nuestro corazón contra ese estándar, es que entramos en otro tema que le tengo ahí. La raza humana entra en algo que podríamos llamar un intelecto pecaminoso. Amén. Romanos 3:11. Dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oiga, no hay quien entienda. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo tiendo a ser, y usted me conoce, amado, yo tiendo a ser una persona muy directa para hablar. ¿Se acuerda? Así que me paré aquí más de una vez cuando salieron hablando de que los ramachecos esos que hablan en lenguas. Si yo me paré aquí hablando en lenguas, esto se transmite, amados, y no se transmite para mis amigos ni para un círculo íntimo. Esto queda abierto en Facebook. Así que me paré aquí a decir, la gente del mundo hablando de hablar en lenguas o no hablar en lenguas. ¿Qué hace el burro hablando de universidades? Hermano, pero ¿cómo le va a decir a la gente del mundo burros? Perdón. Entonces, haznos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué así? No soy yo. La Biblia dice que la sabiduría que viene del ser humano es animal, natural y diabólica. Y yo no le puedo pedir a un animal que entienda las cosas. A mí me hace gracia, yo a veces le digo a mi esposa cuando agarro a la perra de la casa y empieza, y no vaya porque ella, yo le digo, usted entendió que ella no entiende, que ella baja las orejas y el rabo solo por el tono, pero ella no sabe, ella no se va pensando que ha tirado otra vez y no se va a un rincón y se mete así pegadita a la jupita contra la esquina diciendo, Dios mío, ayúdame, ¿por qué no me entra? ¿Por qué no me entra? No. La Biblia dice que la sabiduría del hombre sin Cristo es natural, es animal y es diabólica. O sea, vamos de mal en peor. Primero es natural, todavía con eso algo hacemos, pero animal ya se complica. Y si tras de eso dice y diabólica, se puso peor. ¿Ah? Porque ya no solo es alguien que piensa naturalmente, sino que tiene un razonamiento típico de un animal, y tras de eso lo poco que piensa y razona está totalmente cauterizado por el diablo. Hermano, y los pecadores que están oyendo hablar de esto deberían estar oyendo hablar de la gracia. Esta es la gracia, que quien no se arrepiente de sus pecados no hereda el reino de Dios. Yo tuve una discusión hace muchos años con alguien, porque alguien llegó y me dijo, es que hay que predicar del amor, y yo le dije, no has entendido que todo el mensaje de salvación es un mensaje autoritario, que la Biblia dice, si no te arrepientes, no te perdono. Que la Biblia dice, ven a mí, reconoce mi señorío sobre tu vida y pasas a ser mi hijo.
El amor es el resultado. El amor de Dios es el resultado de alguien que se dejó tomar por el Espíritu Santo y cayó rendido a los pies del Señor. Somos nosotros, la iglesia, que se volvió muy humanista, la que ha tratado de florear este mensaje. Pero este mensaje no es floreado. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Oiga esto, ahí le pongo, entendamos esto como la verdad espiritual que es. La humanidad caída no tiene una verdadera percepción de la realidad divina. Tampoco tiene una correcta percepción del temor de Dios y por ende o por lo tanto tampoco puede tener una verdadera percepción de lo que es la justicia divina. Amén. Usted no se ha puesto a ver, amados, que en temas de Dios, la gente que anda mal, que anda pecando porque no tiene a Cristo, o algunos en la iglesia que creen que se puede, lo primero que hacen es desvirtuar la realidad divina. Lo segundo que hacen es desvirtuar el temor a Dios. Y lo tercero que hacen es desvirtuar la justicia divina. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Desvirtuamos la realidad divina. No es que Dios me ama. Nadie ha puesto en duda que Dios te ame. Lo que pasa es que no se puede vivir con medio evangelio. Dios me ama, pero Dios no va a tener por inocente al culpable, lo dice la palabra. Así que yo no puedo tener un pensamiento desvirtuado de la realidad divina. La realidad divina es que Dios es tanto amor como justicia. Y que Él solo va a amar y va a rescatar a quienes hayan venido a Cristo y hayan usado a Cristo como el sustituto de la cruz y hayan aprendido a vivir en Cristo. Yo no puedo tampoco desvirtuar el temor a Dios. Amados y amadas del Señor, escuche esto. Dios es tu papá y mi papá. Dios nos ama como un amor eterno, pero no podemos desvirtuar quien Dios es. Sigue siendo el juez justo. Sigue siendo el Dios que tiene el poder, dijo Jesús, de tomar el alma y echarla en el infierno después de haber destruido el cuerpo. Sigue siendo el Dios que dice la Biblia no tendrá por inocente al culpable. Es nuestro Padre. Es el que nos ha amado con un amor eterno, pero sigue siendo el Dios justo y que hace todo tipo de justicia. Pero nosotros hemos desvirtuado, el mundo quiere desvirtuar la justicia de Dios porque es más fácil desvirtuarla que aceptarla. ¿Por qué hay tanta gente mala pagándole a jueces? ¿Por qué hay tanta gente mala buscando abogados que les defiendan sabiendo que lo que han hecho es malo? Porque es más fácil desvirtuar la justicia que enfrentarse a ella. Ahora nosotros los humanos podemos desvirtuar la justicia. ¿Vieron al tráfico que agarraron recibiendo una mordida? ¿Ah? La muchacha se fue y enseñó el simpe. Ahí estaba el número de teléfono de quien se lo dieron. Es que ese tráfico se había modernizado. Ahora recibía simpe. Cada vez que le pasamos un dinero a alguien, ¿qué estamos haciendo? Desvirtuando la justicia. Pero hay un problema, amado y amada del Señor. ¿Qué billete le pasas al dueño del oro y de la plata? ¿Cómo convences al que no tiene cola que le majen? Y como hemos desvirtuado el temor a Dios, porque ahora resulta que Dios es el viejito pura vida que me va a aguantar todo lo que a mí me dé la gana, así que ya no tengo que temerle. Entonces hemos perdido la percepción de la justicia. Y amados, hay una justicia. Y la Biblia dice que todo ser humano se enfrentará a esa justicia. Hay muchos versos bíblicos que lo hablan, pero déjeme resumírselo con un verso que me gusta mucho a la vez que me para el pelo. En Eclesiastés dice: haz todo lo que te venga a la mano, pero recuerda, de todo ello le darás cuenta a tu Creador. Eso se llama justicia. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Oiga esto. Por eso Pablo dice que esto es locura para el que se pierde.
Pero ¿cómo usted me va a decir a mí que ese Dios que usted dice que es amor me va a condenar? Es que no entiendes la justicia. Quieres tu justicia, no la justicia. El asesino, el violador, el ladrón, llegan a la corte y esperan que el juez tenga misericordia, porque no entienden la justicia. ¿Se acuerdan de un caso muy sonado que hubo acá? Donde la mamá fue de testigo diciendo que su hijo no había matado a la muchacha. ¿Se acuerdan? Después salen los audios donde la mamá y la hermana se están poniendo de acuerdo para decir que él no fue, pero que le pegaba las golpizas a la muchacha. ¿Ustedes creen que esa mamá estaba entendiendo justicia? ¿Ven lo que pasa cuando el amor no tiene por base justicia? Cuando el amor y la justicia se divorcian, lo que creamos son monstruos sociales. Porque el amor sin justicia malcría a cualquiera. Y Dios no es un papá que malcría. Dios nos ama, pero su justicia no quiebra. Qué fuerte esto, amados. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Este es el evangelio que la gente no quiere oír. Esta sería la sentencia o ¿cómo se llama esto? La exposición de cargos que un criminal no quiere oír en un juicio. Dice la palabra del Señor, Pablo dice que el que no tiene pecado o quien no practica el pecado, dice, vive sobre la ley. ¿Por qué alguien puede vivir sobre la ley? ¿Porque vive haciendo lo que le da la gana? No, porque la ley no le anda buscando. Es una persona que vive como se debe de vivir. Sé que es duro enfrentarnos a nuestra realidad como humanidad, pero toda la raza humana es caída, carnal, carente de justicia y de entendimiento adecuado de la justicia. Yo no quiero que Dios me juzgue. Yo quiero que Dios me ame. Yo no quiero que Dios me castigue. Yo quiero que Dios me felicite. Yo quiero que Dios apruebe las cosas malas que yo ando haciendo, porque no tengo un entendimiento de lo que es justicia. Déjeme darle otra palabra para que entendamos muy bien la justicia. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? La contundencia de los cargos se hace más pesada si leemos Efesios y leemos la carta a Tito. Efesios 4, 17 al 19. Oiga, amado, escrito por Pablo también. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Para quién cree usted que es esto? ¿Para los pecadores? No, para nosotros, la iglesia. Oiga, esto pues digo y requiero en el Señor, que ustedes, la iglesia de Éfeso, ustedes, la iglesia Centro de Adoración Sin Límites, ustedes, la iglesia que está en todo Costa Rica o en todo el mundo, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Escuche, hay una iglesia que perdió sensibilidad. Hay una iglesia que dejó de sentir la sensibilidad que nos mantiene en el camino de santidad. Ya no sentimos en nuestros corazones el redarguir de aquello que es pecado o no es pecado. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a andar como los otros gentiles en la vanidad de nuestra mente. Haz todo lo que te dé la gana. Vamos, dale rienda suelta a tu pecado y a lo que quieras. Al fin y al cabo, mientras no le haya problema ni dañes a nadie, ¿qué importa si te dañas a ti mismo y destruyes el cuerpo que Dios te dio, que es templo del Espíritu Santo? Ya te metiste en problemas con Dios.
Y de todos modos no existe que no le voy a hacer daño a nadie. Tu mamá y tu papá van a sentir mucho dolor por lo que estás haciendo. Tu esposo, tu esposa van a sentir mucho dolor por lo que estás haciendo. Tus hijos van a sentir mucho dolor por lo que estás haciendo. Tus padres van a sentir mucho dolor por lo que estás haciendo. Tus hermanos, la gente que te conoce, alguien va a sentir el dolor de verte cómo vas. Son filosofías humanistas. Santo Jesús. Entonces Pablo dice, oiga, se volvieron como los gentiles, andan en la vanidad de sus mentes, su entendimiento se entenebreció. Leen en la Biblia que Dios nos pide santidad, leen en la Biblia que hay que buscar de Dios, leen en la Biblia que hay que cuidar como caminamos en el Señor, pero ellos y ellas sienten que eso no fue escrito para ellos. ¿Conoce usted algún tipo de cristiano así? Todo lo que está en la Biblia no es para mí. Se volvieron gente ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ahora hay en ellos. Amados, ustedes han visto cuánta ignorancia hay en la iglesia hoy de la palabra de Dios. Parece mentira, hoy tenemos una facilidad para leer la Biblia y es cuando menos se lee. Por eso, amado, mire, yo sí me quiero meter en problemas. Por eso oímos cristianos diciendo amor es amor. ¿Qué Biblia lees? Mientras no haya llegado a ciertos meses de edad, todavía no es una vida. ¿Qué Biblia lees? Santo Jesús. Está bonito, yo quiero uno. ¿Hay alguien ahí? Ni la ciencia misma cree que no hay vida ahí durante algunos meses. La ciencia absoluta cree que en el momento en que se mete un espermatozoide dentro de un ovario, ya sé que es tu vida. Porque todo lo que está muerto se descompone y todo lo que está vivo prospera. Es una ciencia lógica, sencilla de entender. Pero esta gente tiene el entendimiento tan entenebrecido y la iglesia se ha llenado de tanta barbaridad por falta de conocimiento que hablan todo tipo de estupideces igual que el mundo. Esto es una lógica sencilla. Lo que está muerto se descompone, se pudre, se desecha. Lo que está vivo prospera y evoluciona. Así que algo que está evolucionando físicamente ya está vivo. Pero la ciencia, amado, la ciencia de estas personas con el entendimiento entenebrecido, te meten y te quieren meter que el mundo evolucionó de una célula unicelular. Así que esa célula sí estaba viva. Lo que está dentro del el estómago de una mujer que antes de varios meses no está vivo. Y ya ni siquiera es unicelular. Ya estoy como bravo, amado, gloria a Dios. Tito 3:3. Oiga, Tito, amado, es que Tito es peligroso. Porque nosotros también nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Porque, amados, es que hay gente que es bien aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Yo solo tengo que pensar en algunos apellidos y enfocarme en asamblea legislativa y ya hay gente aborrecible. Aleluya. Solo tengo que cerrar los ojos y pensar en casa presidencial y ya hay gente aborrecible. Aleluya. Espacio político no pagado. Oiga, amado, y dice Pablo, esto éramos. ¿Cómo es posible que hoy en día en la iglesia todavía encontremos gente insensata, rebelde, extraviada? ¿Hay alguien ahí? No, hermano, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero de ahí, es que de ahí a mí me gustó la 8, me gustó el 8. Extraviados, rebeldes. Si la Biblia dice que no, es no. ¿Cuándo se extravían los muchachos? Cuando ellos creen que saben más que tú. ¿A que sí? Tener cuidado, fulanito, esa muchacha no te sirve. Es como hablarle, amado, a la pared. Tener cuidado, fulanita, ese muchacho no te sirve. Es, amado, vea,
es hablarle a un bombillo. Cerraditicos. Y lo peor es que el ejemplo de bombillos está muy bien porque son cerraditicos y hay un vacío profundo allá adentro. Aleluya. ¿Ah? Si venís a Cristo, anda como Dios dice. No te andes metiendo en lugares donde los cristianos no vamos. No, pero es que están extraviados. Ellos sienten que lo que está escrito no es para ellos, porque a mí la gracia me protege. ¿Cómo? Entonces, ¿tu gracia te sirvió para vivir en una desgracia total? Y hablo de esto para nosotros porque este verso de Tito es para nosotros. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo esclavos de concupiscencias. ¿Sabe qué es la concupiscencia? Lo que la iglesia tradicional llamó el pecado original. Hermano, yo no sé qué me pasa. Yo normalmente la paso bien y vivo en santidad y amo a Dios. Pero cuando pasa un muchacho y me cierra el ojo, me pierdo. Te está perdiendo, pero el diablo. Hermano, yo no sé qué me pasa, pero cuando yo encuentro algo, es que algo mal puesto, es que me sudan las manos. Lo que necesita es liberación, porque eres esclavo de concupiscencias. Es que yo no sé qué me pasa, hermano, pero de un momento a otro es que me posee Hulk. Eres esclavo y esclavo de concupiscencias. Es que yo no sé qué me pasa, hermano, pero a mí se me acerca el sexo opuesto y yo empiezo a sentir, me transformo. Me vuelvo un picaflor para mantener la ideología de género. Me vuelvo una picaflora. Se llama esclavo de concupiscencias. Y eso le pasa a la gente que no tiene a Cristo. Porque la gente que tiene a Cristo es libre. Viviendo en malicias. Ay, hermano, ¿por qué toca eso? ¿Habrá aquí alguien maliciosillo? ¿Habrá aquí alguien maliciosilla? Con miradillas medias deshonestillas. ¿Ah? Con actitudes peligrosillas. Con palabrillas medias endemoniadillas. ¿Ah? Con esa sutileza del infierno donde te lo dije todo y te lo insinué todo sin decirte nada. Amados, qué fuerte esto. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Ay, Señor, ayúdame. Vino esa hermana atea a la iglesia porque no tiene nada que pedirte. No. Vino el hermano ateo, el que no tiene nada que pedirte, está como tú quieres, Señor. Che, todavía hay malicias en la iglesia del Señor. Envidias, ni entremos en más problemas. Mire, yo solo voy a hablar supuestos, pero si la pego, recíbalo en el nombre de Jesús. Entonces, estoy predicando y alguien que tiene envidia viene y dice, ¡ay, se equivocó de palabra! Yo lo haría mejor. Entonces viene él y la que está avanzando y se equivoca en el paso y yo vuelvo a ver a mi amigo. ¿Viste? Entonces vienen los de la alabanza, están tocando y a José, Cristo, se le salió el que canta a las 5 de la mañana. Eso es un talento único cuando yo puedo cantar a dos voces. Y alguien viene y dice, yo lo haría mejor. Porque a veces estamos para criticar, pero lo transformamos en algo espiritual, por no decir que sigo cautivo de envidias. Alégrate con quien,
Alégrate con quien Dios bendijo. No importa si no te bendijo a ti, que de todos modos siempre nos tiene bien bendecidos. Amén, aleluya. Alégrate porque Dios le dio a alguien algo, que de todos modos a ti Dios te ha dado mucho también. Aborrecibles. Mejor ya voy a parar. Pero es que hay gente así en la iglesia, amados. Yo quería parar, pero es que los aborrecibles merecen un espacio. Amados, es que hay gente que no se soporta ni en la misma iglesia. ¿A que sí? Son los que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Nunca son parte de nada. Entran al baño y dicen: ¿dónde está la gente que limpia esto? ¿Por qué no vienes y lo limpias tú? Son la gente a la que siempre hay que llamar a la oficina. ¿Por qué? ¿Qué crees? Siempre están cayendo. Porque no han entendido que nosotros fuimos todo eso en otro tiempo. Ya no. Voy avanzando. Dice Pablo: no hay quien busque a Dios. Es la otra sentencia que Pablo da. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta palabra es muy pesada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira el Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta es la realidad de la vida de la gente sin Dios. Amén. Están desviados. Y aunque suene pesado esto, no lo digo yo, lo dice Pablo, se volvieron inútiles. ¿Hay alguien ahí? Y entonces el salmista dice: por la altivez del corazón, la gente no busca a Dios. No, ¿yo por qué lo voy a buscar? Así estoy bien. No estás bien, no es cierto. Lo que tienes es tu intelecto cauterizado, cautivado por el diablo. Lo que acabamos de ver antes. Oiga esto. Ahí le pongo: amados y amadas del Señor. Son muchas las congregaciones que han basado sus cultos y estrategias bajo la idea de que los incrédulos buscan a Dios. Han transformado la alabanza, la adoración y la enseñanza con el objetivo obsesivo de ser cercanos a los incrédulos, comprendiendo sus gustos y sus expectativas. Y es así como cada elemento de muchas reuniones congregacionales se han simplificado y se han despojado de santidad a propósito, para que los no creyentes se sientan cómodos. Amados, ¿quién nos dijo que el culto es para captar al inconverso? O para que tú vengas y yo venga y me sienta bien. El culto es para adorar a Dios. Salimos a ganar a la gente, pero el culto no es para ganar a Dios. Pero nosotros, la iglesia del Señor, hemos hecho tanto esfuerzo que lo simplificamos todo. Hoy te vamos a cantar el himno que te llega. Yo soy tu niña, sí, Señor, porque me amaste a mí. Sí, todo lo que diga amor, que Él me amó. Sí, sí. Nada que te comprometa, nada que me comprometa. Que la persona sienta que llegó a un lugar simple de entender. Porque ¿qué crees? El carnal no entiende lo espiritual. Así que hay que simplificar tanto para que puedan entender. Pero al simplificarlo empezamos a perder santidad. ¿Sabe? Me ha tocado ya en varios lugares predicar. En iglesias donde cuando usted entra, el pastor le dice: no me diga pastor, a mí me dice el nombre, fulano. No diga amén, no diga gloria a Dios, no diga aleluya, no diga hermanos, no diga pecado, no diga diablo. Va a predicar algo que la gente se pueda llevar positivamente. Amados, esto es un seminario de motivación del alma.
¿Hay alguien ahí? Amén. Amén. Hemos buscado la manera de que el mundo se sienta cómodo con nosotros, pero sacamos a Dios de nuestras reuniones. La reunión tiene que durar tanto tiempo. Vamos a cantar 2 himnos de alabanza, vamos a cantar 2 himnos de adoración. Luego va a pasar un hermano, una hermana a decirle a la gente por qué hay que echar. Después de eso, usted le va a dar el tiempo. Solo se predica 25, 30 minutos. El culto tiene que durar entre 1 hora, 1 hora 10, porque la gente tiene que irse a su casa. Exacto. Lo que necesitamos es que tú te vayas conforme con haber cumplido con la religión, aunque Dios no haya estado en la reunión porque no tuvo campo para estar, y que te vayas con un mensaje que no va a servir para que cambie tu vida en nada, porque es pura psicología barata. Mientras tanto, alejamos la alabanza, la adoración. Ya no se oye en las congregaciones un así dice el Señor. Ya no hay campo para los fluires de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué pusimos esto? Para que sirva como las varas de Jacob, para que no olvidemos que la definición no, el tema, la meta más importante en este reino es llegar a servirle a Dios. Yo un día prediqué, ¿se acuerda? Sobre hay que graduarse de la iglesia. No podemos seguir siendo ovejas toda la vida. Eso es un despropósito del reino. Le pongo, pero las personas realmente no están buscando a Dios. Hermano, ¿cómo dice usted eso? Es la sentencia de Pablo. No hay quien busque a Dios. Gracias por el amén, amado. Gloria a Dios. Escuche. Sí, porque a veces, amado, uno espera que todos digan amén. Nadie dice amén. Aleluya. Y el amén afirma si es cierto eso. Escuche. Oiga, pero las personas realmente no están buscando a Dios. Lo que están buscando es una experiencia religiosa donde la música, el entretenimiento y los temas de las predicaciones satisfagan las experiencias más populares y humanistas que hay. Este tipo de buscadores de Dios solo quieren encontrar un tipo de piedad donde puedan sentirse afirmados y con una autogratificación. Amado, escuche esto. El pecador no anda buscando a Dios. Dice la Biblia que el mismo hombre es opuesto a la salvación de su alma. Por eso la iglesia tiene que salir a buscarles. Por eso Pablo dijo: ¿cómo irán si no les enviamos? Quien entra a una congregación es porque ya fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. Ya no es alguien que anda buscando, viendo a ver en qué invierto el domingo en la mañana. No, es alguien que anda buscando un lugar de adoración porque su vida ya fue tocada por el Espíritu Santo. Le llegó el tiempo de la salvación. De lo contrario, nadie entra a un lugar de estos. ¿Hay alguien ahí? Amén. A ver, amados, seamos honestos. No fue nuestra misma realidad. No es que yo crecí en un hogar cristiano y cuando mi mamá me decía hay que ir a la iglesia, yo iba arrugando la cara. Y cuando el pastor decía póngase de pie, yo me quedaba sentado, pero mi mamá me pegaba un pellizco, entonces me paraba. Y el pastor decía levanten las manos y yo los cruzaba. Y el pastor decía salude al que está a la par, yo le hacía así una reverencia a cada uno. Yo no quería estar ahí. Aquí hay alguien que haya dicho, hermano, cuando yo estaba en el munditititico, en lo peor del mundo, yo pensaba, pero mañana seguro voy a estar en la iglesia. ¿Quién pensó eso? Nadie. Es más, a usted vienen y le dicen, oiga, y mañana hay culto. Usted dice, y está, culto. Me encantan esos cantitos de algunos de estos raperos o de estos nuevos, que hay uno que viene y dice que lo engañaron, le dijeron que lo invitaban a una fiesta y cuando llegó era un culto. Ya ni esa estrategia sirve. Ya ellos saben que les estás mintiendo. Oiga, amado, escuche esto.
Lo que nosotros no hemos querido entender es que mucha gente ha entrado a nuestras iglesias buscando una religión que se les acomode. Le pasé un día de estos, ayer o antier, una publicación en internet, bodas humanistas. Y decía el título: saca la religión de tu matrimonio. Beneficios: no importa quién vaya, todos son aceptados. Nadie se va a sentir incómodo porque no está llegando a una boda de una religión que no es la suya. Así que puedes invitar a todos. No tenemos problemas que con quién te cases, con quién o con qué. La gente está buscando cualquier cosa. Oí una vez a alguien decir, porque alguien dijo, la gente no quiere creer. Y esta otra persona le respondió: estás equivocado. La gente cree en todo. En quien no quieren creer es en Dios. Y es cierto, amado. La gente compra chances y lotería creyendo que se los van a pegar. La gente no pasa por debajo de una escalera creyendo en los 7 años de mala suerte. ¿Cierto o no? La gente se va donde un santero o un brujo para que le hagan un trabajo porque la gente cree que en eso puede haber alguna respuesta. La gente cree en todo mientras no sea creer en Dios. Primera de Corintios 1, 22 al 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Escuche esto. Pablo supo lo que era vivir en una multicultura. Y Pablo desde el principio definió que el evangelio no se baja y se amolda a cualquier cultura. Pablo definió el punto y dijo: los griegos quieren sabiduría, así que voy a ir a predicarles algo que se levanten y se vayan porque es una necedad. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Dice que Pablo empezó a predicar que Cristo había resucitado y los griegos que estaban ahí en el aerópago para escuchar la disertación se empezaron a levantar y a decir: esta es una locura, esto es una tontera, ¿quién va a escuchar esto? Porque Pablo no tenía la intención de predicar una sabiduría nueva para los griegos. Tampoco estaba interesado en acomodarle el evangelio a los judíos. Pablo llegó y dijo: le voy a predicar a los griegos algo que para ellos sea una necedad, y le voy a predicar a los judíos algo que se volvió tropezadero. No existe el evangelio que se acomoda a las culturas. Las culturas tienen que escuchar el evangelio, les guste o no. Aleluya. Amén. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Qué bueno esto. Oiga el verso 23, ahí se lo pongo, está en el texto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Yo no tengo que acomodarle el evangelio a nadie, porque este evangelio no es para todos. Este evangelio es para la gente que, como Lidia, le van a ser abiertos los oídos y los ojos y va a entender. Para los demás este evangelio seguirá siendo locura y para los otros seguirá siendo tropezadero, pero para quienes Dios escogió para salvación, sus ojos se abrirán y entenderán que hay una nueva vida en Cristo Jesús para ser recibida. Gloria al Señor, amén. Así que no tenemos por qué bajar el evangelio ni acomodarlo a nuestra situación y a nuestra cultura. No tenemos por qué simplificarlo para que el impío se sienta cómodo, ni tenemos por qué predicar lo que ellos quieren que se predique. Se predicará el evangelio porque el evangelio no está para que todo el mundo venga, está para añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Gloria al Señor. Lo demás se quedará en el mundo. Aleluya. Voy terminando. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era romano, Pablo era judío, Pablo conocía la cultura griega, pero Pablo dice: voy a predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. Es todo lo que me interesa saber.
Y termino con este que es más pequeño, para que ya nos vayamos. La consecuencia de no escuchar. Voy a leer esto rápido. Romanos 1, 21 al 28. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se llenaron de orgullo y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Adoraron lo que fuera, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, esto está pasando el día de hoy. El día de hoy el humanismo te dice: tú eres Dios, tienes la capacidad de endiosarte. Estamos honrando a las criaturas antes que al Creador. Y entonces dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Se ha dado cuenta que esta generación ha entrado en este proceso de homosexualidad, no porque el mundo está entendiendo más, no, porque esta generación se ha desviado tanto de Dios que Dios los ha entregado a la vergüenza de sus propios pecados. Entre más esta generación se olvida de Dios, más homosexualidad tendremos. Es lo que dice Pablo ahí. Hermano, ¿cómo va a decir eso en las que? Es que no estoy predicando para los, estoy predicando para los, no estoy predicando para los, estoy predicando para los. ¿Está bien? Aleluya. Mire, amado, esta es la palabra que no se quiere oír. ¿Qué dice la Biblia? Como no me tuvieron en cuenta, los entregué a sus pecados para que se deshonraran entre sí. Usted no ha visto, amados, que como nunca tenemos gente que no cree en Dios. ¿De dónde cree que vienen todas estas tendencias? De una generación que ha querido sacar a Dios. Y si esta generación no vuelve a Dios, esta generación cada día se pervertirá más. Soy bisexual, aprende a respetar a Dios. Soy homosexual o lesbiana, aprende a respetar a Dios. No, hermano, las cosas hay que decirlas como son. Es el desvío propio de una generación que le dio la espalda a Dios. Y dice, peor, y como no me tuvieron en cuenta, los entregué a una mente reprobada. ¿Sabe qué es una mente reprobada? Una mente que ya no entiende. Oiga esto, voy a leer esto. Como consecuencia de no escuchar, la humanidad incurrió en el pecado de suprimir verdades básicas que sabían que eran ciertas respecto a la existencia de Dios y a sus atributos. Ese rechazo voluntario hacia Dios trajo juicio sobre ellos. Según lo dice Pablo, Dios mismo los entregó a su propia depravación, dejándoles ciegos, sin deseo de escuchar e ignorantes de la verdad que ellos mismos trabajaron tanto para suprimir, y los dejó impotentes y esclavizados a sus propias lujurias. Tanto se esforzó esta generación por suprimir las verdades y por suprimir a Dios y por suprimir los atributos de Dios, que lo único que cosecharon, oiga esto, se lo pongo ahí, que lo único que cosecharon fue volverse ignorantes e incapaces de escuchar. Entendamos algo más sobre esto y con esto termino. Claro que hay quienes han llevado su rebelión más lejos que otros, pero el punto de Pablo es que todos somos culpables de alejarnos de Dios. Amados y amadas, ninguno de nosotros, salvos o no salvos, tenía o tiene la capacidad de adorar genuinamente a Dios y reconocer su majestuosa soberanía.
No está en nosotros buscar y obedecer su palabra, vivir en su presencia, orar, confiar, etcétera. Y las únicas decisiones aparentemente libres y sin restricciones que hemos tomado solo nos han llevado a demostrar la rebeldía que tenemos contra Dios y que está firmemente arraigada a nuestro corazón. Amados y amadas del Señor, ¿por qué hablamos esto? Porque este es el evangelio que se dejó de predicar. Porque no existe salvación sin arrepentimiento. Porque no existe perdón de los pecados sin que yo venga a Cristo anhelando que limpie mi vida. Y que cada vez que yo quiero negar a Dios o sus atributos divinos y alejarlo de mi vida, solo consigo amarrar mi vida más y más a cosas peores. Jesús habló del espíritu inmundo que vuelve. Hay mucha gente, amados, que hoy sus vidas están peor que antes porque no han tenido en cuenta a Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Por dos cosas. Porque ellos no quieren a Dios, solo quieren una experiencia religiosa, dijo aquel hermano, aleluya. Pero no mío, ¿verdad? Del otro. Y número dos, porque la iglesia dejó de decir la verdad. Amados, el día que Cristo venga, ¿tú quieres que tu familia sea levantada contigo? ¿Tú quieres ver a tus hijos, a tus hijas, tu esposo, tu esposa ser levantados contigo? Entonces no les mientas, porque la mentira no lleva a nadie al cielo. Hay que decirles la verdad. Somos condenados y lo único que nos hace libres de esto es entregarle la vida a Cristo y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Yo no puedo venir a Cristo pero seguir siendo quien soy. Yo no puedo venir a Cristo pero seguir siendo el tipo que si le sale una mujer se la levanta. No puedo venir a Cristo pero seguir siendo la mujer que se va con el tipo que pueda. No puedo venir a Cristo pero seguir siendo el tipo, la tipa que agarra lo que no es suyo. No puedo venir a Cristo pero seguir siendo el tipo de malas palabras y mentiroso. No puedo venir a Cristo pero seguir siendo esa persona con miradas maliciosas. No puedo venir a Cristo pero seguir siendo esa persona con el entendimiento y los pensamientos entenebrecidos de pecado. No puedo venir a Cristo pero seguir siendo alguien que los fines de semana se va de fiesta. Si se va a ir de fiesta el fin de semana y va a tomar, por lo menos llévese un pancito y celebre la Santa Cena. No es una broma, estoy vacilando. Es una broma. ¿Verdad que nadie lo hace? Nadie llega y dice: me voy a tomar, voy a pedir un vino y voy a celebrar la Santa Cena en este bar. Nadie lo hace. No puedo venir a Cristo y seguir siendo quien fui. Ese evangelio no existe. Por eso Pablo en Efesios y Tito dice: esto fuimos, ya no lo somos. Ya no andamos en la vanidad que andan los gentiles. Ya nuestros pensamientos no son de los del mundo. Nosotros somos otro tipo de gente. No existe la iglesia que por gracia peca. Existe la iglesia que por gracia salva. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Vamos a decir la verdad, que tal vez no es lo que la gente quiere oír, pero es lo que te salva. Es lo que me salva. Vamos a orar. Si acaso me ayudas. Señor, te queremos dar gracias porque tu sangre nos ha lavado de todo pecado. Y se volvió un milagro que estemos en ti. Gracias, Señor, porque en tanta oscuridad e ignorancia en el mundo, de una forma milagrosa que no podemos entender, tu evangelio resplandeció en nuestras mentes. Nuestros corazones recibieron y absorbieron tu verdad. Y pudimos venir a ti, Señor, y reconocemos que no somos los mejores, solo somos justificados. Pero de la misma manera en que tu palabra y tu evangelio entró a nosotros,
Hoy tu verdad tiene que entrar en el corazón de otras y de otros de la misma manera. Ayúdanos, Señor, a predicar tu verdad. Porque el ser humano no se va a salvar, Dios mío, con psicologías baratas, con cantos que lleguen al alma, con prepararles una reunión bonita donde vengan y se sientan bien. Eso solo servirá para llenar los templos, pero no servirá para llenar el cielo. Y por lo menos, Señor, nosotros tenemos una meta, y no es llenar este lugar, pero sí es llenar el cielo. Un día vas a venir, Señor, y todas las personas que se arrepintieron y te recibieron entrarán contigo, Señor, en el lugar santo, en la patria, en la nueva Jerusalén. Y nosotros no queremos ser responsables, Señor, de haberle hablado a mucha gente y haberle acomodado el evangelio, para después oírles como en la parábola de las vírgenes, tocando las puertas afuera, pidiendo que por favor les dejen entrar.